dones espirituales. En el capítulo 12 del primer libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, habla de dones espirituales. Dones espirituales. Dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como llevan a los ídolos mudos. Habla de idolatría, ¿no es cierto? Ya usted y yo conocemos de la palabra y sabemos que en un tiempo nos pasaba igual. Íbamos a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dijo el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Puede haber diferencia de ministerios, de liderazgo, de capacidad, pero Dios sigue siendo el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Dios nunca hace las cosas para controversia, sino para provecho, dice la Biblia. Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de ¿qué? De sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es para contender con los demás, ¿no es cierto? Ni para sentirse más espiritual que nadie. Si Dios le ha dado el don de sanidad, tiene que usarlo. Es el don de sanidad. Si no le ha dado el don de sanidad, es posible que ore y no suceda mayor cosa, ¿no es cierto? Ahora, no suceden las cosas por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. Y no porque la fe o le faltó, le sobró fe, sino porque Dios hace, según la Biblia, lo que a Él le place. Y el que tiene esa fe no debe de criticar al que de pronto no la tiene. Y el que tiene el don de profecía no debe de criticar al que de pronto no la tiene, porque simplemente son ministerios que el Señor ha dado. Por el mismo Espíritu da los dones, dice, de la sanidad, de lenguas, de interpretación. Ahora,
el don de lengua no es para sentirse el héroe, es un don. Y puede orar en lenguas o puede hablar en lenguas, pero si hay un intérprete, dice la Biblia. Los dones y los ministerios no es para creerse más importante que nadie. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda, más se le reclama. Entonces, si tienes el don de sanidad, amén, ore por el enfermo. Si el enfermo se sana, dele la gloria a Dios. Si el enfermo se muere, no se eche la culpa, porque nosotros no somos dueños ni de la vida ni de la muerte. Simplemente hemos orado. Si tienes el don de profecía, ahora el don de profecía no lo tienen todas las personas. Pero ahí vi esta semana de una profeta que habló hace 2 o 3 años acerca de lo que iba a suceder en Colombia y de lo que está sucediendo. Y entonces apareció ahí. Esto lo dijo la profeta, no me acuerdo cuál, pero ya estaba profetizado. En el año 80 vino un predicador llamado Jorge Raskin, que ese hombre profetizó de una manera espectacular y pasaron meses, años y no veíamos nada, pero ya en los años, después del 2000, hemos empezado a ver todo lo que este hombre profetizó. Hace muchos años atrás había un siervo de Dios llamado David Wilkinson. Profetizó de lo que iba a suceder en la iglesia, cómo se iba a meter el mundo dentro de la iglesia. En ese tiempo llegaba uno a la iglesia y todos eran santitos. En la iglesia por sí que todos son santos. Y no veía uno como que de qué hablar, que de qué comentar. Era tan bonito asistir allá cuando él de pronto resultó cómo se iba a meter la música mundana dentro de la iglesia, cómo se iba a meter el diablo dentro de la iglesia, como uno decía, no, pues que este hermano sí no tenía más que hablar. En los años 80 y 90 empezaron a cumplirse todas las profecías. Cuando el profeta habla y la palabra se cumple, habló Dios. Pero cuando el profeta habla y la palabra no se cumple, habló el profeta, habló el hombre. Entonces no es que cualquiera le va a decir al oído, no, que es que usted se va a ganar la lotería. Ay, no, hermano, eso no es profecía, eso es adivinación. Y entonces algunos, como el profeta no le dijo lo que quería, hasta se disgustan. Pero no es lo que el profeta quiere decir, es lo que Dios tiene para decir a cada uno de nosotros. Ahora, si queremos escuchar la profecía, aquí está. Ahí está. Pero si le da pereza leer la Biblia y quiere que alguien, de pronto alguien se levante y le dice a usted lo que le falta es leer la Biblia. Yo por lo menos salió por ahí en una visita. Traigo una palabra profética en esta mañana para ustedes. ¿Quieren ser bendecidos, prosperados? Trabajen. No hay otra forma. Trabajar y ganar bien. Gastar el dinero en lo que toca gastarlo. No gastar más de lo que gana. No creerse que eso nunca se va a acabar, el dinero también se acaba. Pero yo tengo un poema: ni dinero, ni placer, ni fama, ni descanso es lo que necesito. Necesito de Dios. Necesito es a Él, a Dios, Dios poderoso en mi vida. Pero muchos van a buscar al profeta, al pastor, al líder, al apóstol, al evangelista, y se olvidan que hay que buscar es de Dios.
Claro que aquí estamos para compartir la palabra y para tratar de abrir el apetito para que otros lean la palabra. Pero esto lo ha dado Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice la Biblia, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados, todos, dice, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Somos, según la Biblia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Sí, Señor. Somos miembros los unos de los otros. Y aquí dice Pablo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también tiene muchos miembros. Y todos necesarios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. En nuestro cuerpo encontramos, si nomás nos vamos a contar la cantidad de huesos que hay y la cantidad de nombres que tienen, ¿no es cierto? Hablando de eso. Pero si hablamos que tenemos la mano, el brazo, los codos, la rodilla, el tobillo, la peronela, una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Eso dice aquí. ¿Dónde vamos? 16. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Él quiso. Él reparte como Él quiere. Y Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo ¿qué? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más ¿qué? Necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan ¿qué? Decoro. Eso está diciendo, ¿no es cierto? Pareciera que hay miembros del cuerpo que son débiles, pero que son necesarios, que son fuertes. Esta vez, cuando estuve allí con los hijos de mi hermanito Moisés, dijeron, ¿cuándo a mi papá lo veían en el médico? Nunca, alentado completamente. No se quejaba de nada. Pero luego que lo llevaron, por su malestar que tenía, se dieron cuenta que el virus había empezado a carcomer sus pulmones porque había una infección ahí.
¿La había sentido? No. Se dieron cuenta después. Y esa enfermedad le alborotó otro poco de enfermedades que estaban ahí. No se habían manifestado y estaban ahí. Y sabe que hay cosas que en el cuerpo del Señor a veces tampoco se han manifestado, pero están ahí. Y en estos tiempos de pandemia se alborotó lo que se llaman enfermedades físicas. Pero en este tiempo de marchas y de peticiones se han alborotado otras que también están ahí, y muchas en el mismo cuerpo del Señor. Y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? La Biblia dice, porque mi pueblo fue destruido, porque le falta conocimiento. Y hemos dicho una y otra vez que desconocer una verdad nos constituimos esclavos de una mentira. Y si es una verdad a medias, es mentira, porque no hay verdades a medias. O es verdad o es mentira. Dice la Biblia, versículo 23, ¿no es cierto? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos que se preocupen los unos por los otros. Los miembros, que se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Habla del cuerpo y habla del cuerpo como tal y del cuerpo de Cristo. Pero hay un dicho de que el ejército que le gusta rematar a sus soldados es el pueblo cristiano. Si ven que uno cometió un error, en lugar de levantarlo, le caen encima. Lo he vivido en carne propia. Cuando tiene uno la facilidad y todo, uno es bueno para todo el mundo, pero comete un error y verá que el que más lo ha abrazado es el que más llega y le siembra el puñal, ¿no es cierto? Entonces toca como el disco, después de muerto seré buena persona. Después de muerto es que no es buena persona. Pero el resto aquí, hermano, y entre el pueblo cristiano debería de haber esa unidad. Cuando un miembro se duele, el cuerpo se duele. Ayer me caí, me pegué en una rodilla y todo el cuerpo me duele. Estaba bien en la casa y me dio por salir, tenga. Y dice la Biblia, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ojo, hermano, mire, aún nos puso Dios en la iglesia, ¿qué? Primeramente apóstoles. ¿Con qué trabajó el Señor? Con los apóstoles. Eso fue lo que colocó primeramente. Luego
profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, pero no de esa viperina, dijo un hermano. Dios colocó ahí, en el orden, hermano. Y miren que dentro de eso que Él colocó, dijo, los que ayudan. ¿A qué? Los que ayudan. En el libro de los Romanos dice, el de servicio en servir, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que hace misericordia con alegría. Eso dice el libro de los Romanos. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? Pareciera que en Colombia sí. Pareciera. Yo no sé allá donde me esté viendo usted, en España, Perú, en Ecuador, en Venezuela, no sé. ¿Son todos qué? ¿Dónde voy? ¿29? ¿Son todos profetas? Oigan, hay una iglesia donde todos son profetas. Y esperan a que llegue alguien para ir a hablar en el oído. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Menos, hermano. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Por eso en las iglesias donde se forma el relajo y todos hablan en lenguas, ni siquiera eso es de Dios. El apóstol Pablo decía por allá más adelante, cuando hablen en lenguas, extraña que sea por 2 o 3 y los demás juzguen. No es que tal que eso sea de Dios, pues si es de Dios se cumple. Pero si no es de Dios, y no hay que permitir el desorden dentro de la iglesia, todos hablando en lengua y al final no se sabe ni quién es el que habla. ¿No? Y el pobre líder o pastor sin saber ni para dónde coger y a quién controlar. Y entonces toca dejarlos ahí y más bien el pastor hacer lo mismo. Formar el relajo. Y Pablo dijo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y con la ayuda de Dios, de hoy en 8 días, vamos a estar hablando acerca de ese camino más excelente que el apóstol Pablo dijo, que les recomendaba. Yo también lo recomendaré y lo tomaré para mí mismo. Así que vamos a decirle, Señor, gracias Dios. Gracias por las personas que nos ha dejado para ayudarnos, para orientarnos, para guiarnos. Porque en su momento hemos sido bendición, o en su momento alguien ha sido bendición para nuestra vida. Que no nos creamos tan espirituales ni pensemos que somos los únicos y que cuando yo me muera se va a acabar todo. Mentiras, hermano. Si no se acabó cuando se murió Moisés y el pueblo siguió, si no se acabó cuando estaba Abraham, cuando estaba Isaac, cuando estaba Jacob, cuando estaba David, no se acabó las cosas. No nos creamos tan importantes, creamos que Dios es el que hace nuevas todas las cosas y que siempre tendrá reemplazo para nosotros. Cuando Moisés le dijo, Señor, escoge a uno, dijo el Señor, ahí está Josué, únjalo, llévalo ante el sacerdote y únjalo. Siempre tenemos reemplazo, no nos preocupemos por eso, pero mientras estemos en esta tierra, démosle gracias a Dios. Señor Dios poderoso y eterno, te alabamos y te